Buenas noches, bienvenidos a Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos peruanos. En esta edición tenemos a Susel Paez, ella es congresista y abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Susel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Diego, por invitarme a esta hermosa librería. ¿Qué te parece de tu primera indagación en la librería de Lima? Bueno, estupendo porque habían espacios que se habían perdido, ¿no? Había en Quilca una gran galería que se cerró, algunas librerías en Camaná. El Boulevard que se cerró. Si no me equivoco, esa propiedad era de la iglesia. Exactamente, sí, Y de los entonces- obispados, me parece. Sí, del arzobispado. Entonces eso dejó un vacío, ¿no? Porque era un espacio de Difusión de cultural, de difusión encuentros, sí. integral, ¿no? Ujú. Pero bueno, esta me encanta porque es lo que se llama una librería de libro viejo. Exacto. Y esto guarda joyas, pues, ¿no? Entonces lo felicito porque es un espacio que no es común en Lima, pero que tiene la valentía de resistir Esa es la idea, la lucha la lucha. la lucha ¿sí? cultural, sí. Sí, sí. Vayamos a tus orígenes en San Marcos. A Tú has ver. estudiado Derecho en San Marcos. Cuéntanos tus épocas en la facultad. ¿Cómo era la facultad? Y también, ¿has ido al comedor universitario? ¿Has chapado tu charola, tu Sí, cucharón? claro, mira, yo entré en el año 81 a San Marcos y bueno, miles de postulantes, ¿no? Yo tenía miedo de no entrar. Claro, igual tampoco era derecho tan difícil, pero muchos postulantes, miles y miles Ujú. para 300 o 400 vacantes, pero miles. Creo que 7.000, 8.000 para 300, 400 vacantes. Entonces, y lo interesante del examen de San Marcos es que tenía muchos tipos de preguntas, ¿no? Literatura, historia, matemática, Todas las áreas. todas las áreas. Exacto. Y eso creo que hacía el examen más interesante que en Claro. otras universidades, que era pura matemática. Yo no sé para qué, si necesitabas conocer de otras cosas, ¿no? Entonces, San Marcos es como un resumen de todo el Perú. Entonces Una yo tenía síntesis. una síntesis porque conocí compañeros de todas las clases, de todas las regiones. Sí, uno entiende qué es el país cuando entra a San Marcos. Y cuéntame, ¿si llegaste entonces a hacer tu cola en el comedor? En ¿Has ido el, a tu verbena? claro, he ido a mi verbena y unos amigos, que somos 5 amigos que hasta ahora no, nos frecuentamos, me llevaban al comedor ¿Ya? porque en los exámenes yo les invitaba a mi casa a estudiar. Entonces iban los 5 y pasábamos el día entero en la casa. Entonces habían días en que me decían, no, ya tú no nos has invitado muchos días, ahora nosotros te invitamos a comer a otro sitio. Y entonces íbamos al comedor. Y hacíamos nuestra cola, chapábamos nuestra charola. ¿Ya? Si tenías suerte, te tocaba el pedazo de arroz que no era ¿Te has quemado? tan quemado Era o con tan colón. salado, Ya. o el pedazo de guiso que no era tan salado, que no tenía sal. ¿Tocaba presa? Sí, y eran malcriados los chicos. Cuando pasaba una chica guapa, golpeaban con la cuchara la charola. ¿Ya? Y así había una serie, era un mundo el comedor. Yo era muy feliz de ir esos días ahí con ellos, ¿no? Genial, esos buenos tiempos de San Marcos. Buenos tiempos, los 80 en San Marcos han sido fuertes, ¿no? Porque, Habías una invasión por ahí. claro, porque hay una zona arqueológica, Exacto. se llamaba La Huaca, Ujú. y ahí había una invasión, había una invasión tan completa que hasta ¿Ya? había una cantina, fíjate. ¿Y sabes cómo eran los muebles de la cantina? No, Las no, no. carpetas. ¡Ah, qué loco! O sea, tú chapabas tu chela Ya. y en una carpeta. Cada uno chupaba en su carpeta. O sea, imagínate cómo era esa invasión. Ya después ahora Claro. San Marcos es otra cosa. Ha cambiado. Ha cambiado, pero íbamos a la Huaca, sí, efectivamente, y había una invasión y tenía inclusive su cantina. Que es curioso, esa esta Y no me la sabía. se robaban las carpetas y esos eran los asientos de la cantina. Genial. Mira, a ver, vamos a otra pregunta. Sí, Quiero saber un poco sobre tu preocupación por el tema del matrimonio igualitario. claro, mira, estamos en tiempos conservadores muy, muy malos, muy, muy graves. Es lo más difícil que yo he visto en mi vida. Yo tengo 62 años.
Y nunca he visto tanto odio sobre gente, de unas personas hacia otras, solamente por una manera de vivir que tenemos, que además no hay nada extraordinario, porque al final somos dos personas, ¿no? Claro. Entonces, sí estamos creo que en los peores momentos, ¿no? Hay representación en el Congreso, hay pastoras, pastores, gente que tampoco es pastor, no son activistas religiosos, pero son muy conservadores, ¿no? Son homofóbicos, lesbofóbicos. De hecho, yo tengo un proceso en ética y parece que quieren suspenderme ya no 4 meses, pero un mes, por el tema de que fueron invitadas mías, mujeres trans, al Congreso, y naturalmente, si son mujeres, fueron al baño de mujeres. Bueno, me han hecho todo un proceso espantoso y, y quieren suspenderme, ¿no? Para que no tenga ejercicio como congresista. Pero esto es terrible, ¿ah? ¿Crees que Porque estamos lejos de que se haga algo concreto con una ley de las no, igualdades estamos totalmente civiles? lejos de la afirmación de nuestros derechos. Estamos como en la época de la Inquisición. O sea, ahora estamos, o sea, yo no puedo ni hablar, ni referirme, porque me sancionan. Entonces estamos en los peores momentos, los más difíciles, y por eso creo que ahora es el momento de espacios de resistencia. Entonces, mi voz, que es una voz disidente en el Congreso, que digo cosas que no le gustan a la mayoría y que invito a estas ciudadanas que tienen DNI, que votan, ¿no? Claro. Y están más bien con muchas normas que, por el contrario, están retrocediendo en derechos de las mujeres, el enfoque de género totalmente eliminado por ley. No se puede usar el lenguaje inclusivo en documentos oficiales del Estado. O sea, estamos en un franco retroceso y una situación muy peligrosa. Y ya que estamos en una librería, estamos en un momento de censuras. Censuran a editoriales en las ferias del libro. Ya han censurado libros en un colegio. Es verdad. Pero por más pituco que sea, es un colegio, y en ese colegio le han sacado de su biblioteca un libro de una premio Nobel. Entonces estamos... absurdo, ¿no? O sea, muy absurdo, pero eso te da idea de dónde estamos, en qué momentos estamos viviendo, momentos muy difíciles. Susa, ¿le dirías que la lectura es un privilegio en el Perú? Sí, lamentablemente. Es un privilegio porque comprar un libro nuevo es caro. Comprarlo de segunda mano no es tan accesible porque están en determinados espacios, ¿no? Ahora, hay ferias de libros Viejos, que claro, tienen sí. libros Ahora hay de remates, segunda mano. sí. Amazonas, que Sí. está cerca del Congreso, también tiene un espacio de lectura de segunda mano, ¿no? ¿Has comprado en Amazonas? Claro que he comprado en Amazonas. En la universidad he comprado en Amazonas. Claro. Antes Amazonas estaba Por en San Grau. Fernando. Por San Fernando, en la Claro, avenida Grau, en claro. medio de la Sí, sí, pista, sí. claro, ahí he comprado también. Y también en Amazonas, ¿no? Pero esos espacios necesitan un poco más de vida, de difusión, de Tú has sido, espacios de lectura. tú has sido Dime, profesora en el Champañat. claro, ¿Qué enseñabas en esa época y qué harías tú para inculcar la lectura en los jóvenes? yo he enseñado en la Universidad Champañat ciencia política y realidad nacional. Ah, bacán. Sí, sí. Y entonces ¿Y hacíamos un poco de análisis de la realidad política, el ¿no? libro de cabecera que le mandabas a tus alumnos? ¿Cuál era? Bueno, todos tenían que leer los 7 ensayos, Ajá. tenían que leer a Víctor Andrés Belaúnde, tenían que leer a José María Arguedas, básicamente eso. ¿Te preocupa el uso de la inteligencia artificial ahora en las universidades? Porque la mayoría de alumnos utilizan, claro, creo que es necesario para buscar ideas principales, pero a veces creo que el abuso y dejar a la IA que haga solo el trabajo hace que uno pierda la creatividad y Pero las yo ganas de he escribir. escuchado eso varias veces, ¿ah? ¿Ya? Dijeron que el cassette iba a matar al disco de vinilo. ¿Ok? No lo mató. Después dijeron que El DVD. el DVD iba Matar a el matar VHS. el cine. Ajá. ¿No es cierto? Y antes que el VHS Sí, iba a matar al cine también. exacto. Ya no se ha muerto nada. Y que el libro también iba a desaparecer. Exacto. Que las tabletas o los libros electrónicos, Kindle se llaman, ¿no? Ya, esos iban a eliminar el libro físico. Pero yo, por ejemplo, he tratado de leer con el Kindle 1000 Te veces cansas.
y no puedo leer. Sí, verdad. Ya. Entonces, hasta me compré un libro de Almudena Grandes para leerlo. En el Kindle no he terminado de leerlo, pero no porque el libro sea malo, porque me desoriento. Yo Claro. necesito el libro físico. Claro, Yo creo que nada, palparlo, el olor, exacto, llevarlo, llevarlo, ¿no? Una marcarla. Y experiencia. hay gente que cuida su libro, ¿no? Yo no, yo lo escribo, lo Anotas. Claro. marco, no le tengo ningún... Es mi libro, yo puedo hacer lo que quiera con mi libro. Entonces sí, los marco, los escribo, ¿no? Entonces, no he podido yo, conmigo el Kindle no pasó nada. No, no creo que lo mate. Y la inteligencia artificial también no, o sea, sí es una cosa mucho más dramática que las otras, ¿no? Porque hay un aparatito más chiquito que el teléfono que tú lo pones, nosotros lo usamos para las actas de la Comisión de Cultura que yo ¿Ok? presido en el Sí. Congreso. Entonces, ese aparatito graba y ordena, Ya. pone los párrafos, puede Está decir bacán, gran ayuda, claro. quién ha dicho qué, y sirve muchísimo para hacer las actas, para Ya. que queden perfectas, Ujú. ordenaditas, todo. Le das instrucciones de cómo quieres ordenar el texto, porque graba y Ya. transcribe. Ah, caramba, ya. Sí, sí, sí. Entonces, es tan chiquito que lo pegas detrás del teléfono. Ujú. Entonces, yo creo que esas herramientas pueden ser útiles, pero también puede ser que se pase como con la música, ¿no? O sea, a mí me gusta escuchar un grupo de jazz con su batería, su bajo, su piano, su trompeta. Claro, No me interesa escuchar una música hecha por inteligencia artificial. claro. Entonces yo siempre voy a buscar la música de verdad. Claro, claro. Y no me va a engañar que es, Claro, es fácil identificar. Pues, claro, sí. es fácil de identificar. Entonces eso no creo que lo mate y por lo tanto tampoco creo que mate la literatura. Ujú. Porque el escritor, la escritora, recoge a lo largo de su vida todo un conocimiento que puede describir una frase, una historia, ¿no? A partir también de todo lo que Esa le ha dado claro. su experiencia, Sí, exacto. que la inteligencia artificial tú le tendrías que alimentar con una serie de cosas, pero a mí no me interesaría comprar para nada una novela de inteligencia artificial. El otro tema es que sí están muy preocupados los actores, las actrices, Ah, porque sí. serían reemplazadas por, Por bots, ¿no? Digamos, claro. claro, por hologramas, Ajá, ¿qué sería, no? Pero igual que como yo escucho un disco y yo quiero escuchar una grabación con un bajo de verdad, con una batería de verdad, yo quiero ver a una actriz de verdad. Hablando de actrices, tú has sido actriz en Carmini y también en Los de Arriba y Los de Abajo. ¿Qué Sí. experiencias tienes, qué recuerdos tienes de esa época? Bueno, yo estudié teatro en el TUC 3 Sí. años. Entonces ahí leí más que en San Marcos, creo, porque me hicieron leer todos los griegos, Ah, caramba. Ah, porque clásicos. sí, clásicos, porque es el origen del teatro. Ujú. También leí a Nietzsche, El origen de la tragedia, un libro maravilloso. Ahí está, por ejemplo, ese es un libro que una cantidad de años lo vuelvo a leer, porque te explica cómo nace el teatro y cómo ese origen ritual hasta ahora no se ha perdido. Ok. Por eso yo no creo que la inteligencia artificial mate nada. Va a dar unas posibilidades y habrá un público que le guste eso, ¿no? Yo no sé, para los que hacen estos, ya no se llaman dibujos animados, se llaman Ah, esas cosas de los italianos. Ya, ya. cosas Ya, así, esa cosa rara. ya, pero Ajá. no creo que lo mate, ¿no? Entonces, la actuación y en el TUC me dio mucha cultura general, me enseñó muchos mundos. Yo creo que si un congresista tuviera la obligación de leer a los griegos, eh, Aristóteles, Sócrates, Platón obligatorio, y tuviera que leer todo Shakespeare, Como requisito. nada más. O sea, no te digo que lea más, Acá. pero léeme todo Aristóteles, Sócrates, Platón y todo Shakespeare. Solamente si leyeran eso, tendríamos otro nivel en la política. Porque son clásicos que trascienden todo, ¿no? O sea, yo creo que todo se vuelve a hacer casi sobre lo mismo. Y bueno, las tragedias griegas, ¿no? Sófocles. Todo eso se ha vuelto a hacer 1000 veces con 1000 historias. Y las tragedias shakespearianas también se han vuelto a hacer
con mil historias. Exacto. Pero esa es como la madre. Y todos tienen que ver con el poder y con la política. Todos. Ahora que hablamos justo del tema de los actores, tú has trabajado en la Comisión de Cultura por el tema de la ley del artista, que es Sí, genial porque, claro, ser actor, actriz, ser poeta, ser narrador, ser escultor, ser ceramista, es un trabajo, no es un hobby. por Y supuesto. uno merece una pensión digna. ¿Cuál es su trabajo al respecto y qué estás proponiendo desde la Sí, Comisión de Cultura? nosotras estamos trabajando una ley de la jubilación del artista. Perfecto. Y no es descabellado, porque ¿cuál es el problema con especialmente los actores y las actrices o los cantantes, ¿no? Los escritores también. Y es que trabajamos por obra Sí, y hay un antecedente, construcción civil, que tiene un régimen de jubilación. Construcción civil hace un edificio, una casa, pero se acaba esa obra. claro. Ya, igualito una temporada de teatro, igualito quien hace la novela, como decía Violeta Barrientos, que es escritora, que es mi asesora. Por ejemplo, la vez pasada conversábamos y me dice, bueno, uno no solamente ocupa su tiempo el ratito que escribes esa línea, Es la investigación previa. la Claro. investigación, Ujú. la conceptualización de qué es Sí. lo que vas a escribir, ¿no? Y después que lo escribes tienes que hacer el seguimiento en la edición Ujú. y después tienes que hacer la promoción y ya. Entonces, también ahí hay que ver cómo hacemos para que haya un sistema de aportaciones y un sistema de jubilación para estas personas que tienen trabajos que son intermitentes, que son eventuales, pero que producen trabajo como cualquier otro, ¿no? ¿Comprendo? Sí. Y el ejemplo más concreto es construcción civil, que aporta cada vez que hay una obra de construcción. Entonces el actor debe aportar cuando hay una obra de teatro, una filmación de una película, un escritor, etcétera, pero tiene que haber un sistema de aporte creativo. En eso estamos trabajando, está bien avanzado, ahora vamos a tener opiniones de organizaciones de artistas, de actores, y una vez que tengamos las opiniones, ya presentaremos el proyecto. Tal vez podríamos hacer aquí una conversación sobre cómo soñaríamos porque yo estoy pensando en actores y actrices, Claro. pero no he pensado en escritores, en poetas. Muchos han terminado en miseria total. Sí. No es difícil, como se mencionar No, casos. no, no. Sí. O sea, Ujú. si hay artistas que tú ves que han sido famosos en la Claro. televisión y después han terminado en la miseria, el abandono y han fallecido Actores cómicos, ¿no? actores Sí, cómicos. cierto. Por supuesto que seguramente pasará lo mismo en Claro. la literatura, ¿no? Ujú. Ahora vayamos a otro tema que me interesa, que es la descentralización cultural, que he visto que también es una preocupación tuya. Y otra cosa que de la comisión que estaban ustedes viendo la posibilidad de restaurar la casa de Manuelita Sáenz ahí en Paita. Sí, en el caso de Manuela Sáenz, el tema es que es un predio privado, es una casa privada y el Estado no puede gastar dinero en un predio privado. ¿Ok? Antes los alcaldes usaban las cosas de la municipalidad para arreglar sus casas, las casas de sus parientes o políticos, ¿no? Que tenían disposición de recursos y lo hacían. Entonces se prohibió. Nadie puede gastar un sol en una casa que no sea del Estado, para garantizar de que no se estén gastando la plata arreglando propiedades que no son del Estado. Ujú. Eso tiene un problema, porque las casas de personalidades que podrían ser museos, etcétera, o centros culturales, el Estado no puede invertir porque no son propiedad del Estado. Entonces, lo que Expropiando. sí, expropiando, sí. Ujú. Entonces, ya tenemos datos. Vamos a hacer un viaje a Paita para verificar. Hemos hecho la consulta a la SUNAR y vamos a hablar con la municipalidad y ver cuál es la situación. Pero tiene posesionarios. Ok, Hay personas que viven ahí y la posesión es un derecho. sí. Entonces, vamos a ver qué cosas podemos lograr, pero lo importante es que sea muy visible que en esa casa estuvo una gran mujer que no solo fue la amante de Bolívar, fue una estratega, fue una Peleona, sí, política peleona, y claro. fue Sí, una guerrera, guerrera, una, soldado. una soldada, una combatiente, ¿sí? Sí. Así es. Entonces vamos a ir a ver. He estado en Arequipa, en el AI Festival,
pero estuvimos en un recital de poesía, digamos, fuera del circuito del Live Festival. Que yo creo que en todas partes hay festivales y tienen su off festival. O sea, el festival que no es, o sea, de los artistas que no están dentro del circuito del festival. Y a veces es más interesante esa parte que la otra. Por ejemplo, en Broadway tienes los grandes teatros que presentan comedias musicales, obras, ¿no?, de gran formato, pero aparte tú tienes pequeños teatros chiquititos de donde nacen o donde se cultivó muchísimo y se sigue cultivando el stand-up comedy, que son un cómico parado con su micro hablando. Eso, por ejemplo, en Lima está creciendo. Sí. Y eso es parte del off-Broadway, que no es el teatro de gran formato, sino el chiquito. Entonces yo creo que lo que debiéramos trabajar ahora es incentivando los circuitos que no son los oficiales y que son tan valiosos como los otros. Y Susel, para finalizar, Sí. la pregunta, ¿cómo va tu postulación para la alcaldía de Lima? Bueno, estamos tratando de construir una alianza de varios partidos, porque son 42 distritos, y para ganar la Municipalidad de Lima y para poder gobernar Lima necesitamos 42 muy potentes candidatas o candidatos de cada distrito para gobernar esta ciudad de 11 millones de habitantes que el Perú necesita, que sea la resistencia democrática del país. Muchas gracias por tu tiempo, Susel. Muy buenas noches. Un placer. No deje el vicio en la lectura. Hasta una próxima edición de Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Muy buenas noches.